El grito todavía lo escucho, como si hubiera quedado atrapado en las paredes del aeropuerto de Madrid. «Ya cállese, señora, usted siempre arruina todo». Paola tenía los ojos desorbitados, la respiración agitada y una furia que yo ya había visto. Pero nunca así. Agarró mi bolsa con una fuerza que me arrancó el equilibrio y frente a decenas de personas que voltearon a vernos, me arrebató la cartera, el pasaporte y el teléfono. «No viajas con nosotros», escupió. «Quédate aquí, es lo mejor para todos». Y sin mirar atrás, tomó a Camila del brazo y empujó a Mateo hacia la puerta de embarque. Él volteó por un segundo con los ojos llenos de confusión y culpa, pero Paola lo jaló con un vamos que no le dejó pensar. Yo me quedé ahí con el eco de mis propios latidos golpeándome los oídos, sola, sin dinero, sin documentos, en un país que no era el mío. Los guardias se acercaron. Yo apenas respiraba. «Señora, ¿está bien? Necesitamos ver su identificación». Quise explicar, pero mi voz apenas salió. Mi nuera se llevó mis cosas. Ellos intercambiaron miradas. Noté uno de ellos llevarse la mano al radio. Mi corazón se aceleró. Empecé a temblar. Sentí como la vergüenza me quemaba la piel. Y entonces una voz profunda y firme, con acento mexicano, apareció detrás de mí. «Oficial, la señora está conmigo». Me giré confundida. Un hombre de unos 60 y tantos, elegante, de mirada serena, se acercó con paso seguro. «Soy Ernesto Beltrán», dijo mostrando un documento. Fui consejero cultural del consulado mexicano durante varios años. La señora es mi conocida. Yo me haré cargo. Los guardias cambiaron de actitud al ver la credencial diplomática. «Muy bien, señor Beltrán. ¿Se encargará de ayudarla a recuperar sus documentos?» «Por supuesto». Y así casi de la nada, o eso creí, al principio, un desconocido se convirtió en mi salvación. Cuando nos alejamos del bullicio, por fin pude respirar. «¿Por qué me ayudó?», pregunté con la voz temblorosa. Él me miró con una calma que me desarmó. «Porque nadie merece ser tratada como la trataron a usted», respondió. «Y porque ya he visto esto antes». Me ofreció sentarnos en una banca cerca de una cafetería dentro del aeropuerto. Yo aún no entendía nada. Mi cuerpo seguía en estado de shock. «Soy Lola Herrera», logré decir. «Mi nuera, ella...» Lo vi todo, me interrumpió con suavidad. Vi cómo le arrebató la cartera, vi cómo la dejó atrás y vi el rostro de su hijo. No era indiferencia, era miedo. Sentí que el pecho se me apretaba. «Paola no siempre fue así», susurré, aunque ni yo estaba segura de creerlo. Ernesto ladeó la cabeza con interés sincero. «Cuénteme». No quería regresar al pasado. Pero a veces una historia solo puede contarse desde el principio. Yo crecí en Puebla, empecé. Trabajé toda mi vida, limpias de casas, cocina, fonditas, lo que fuera. Mi esposo murió joven. Mateo era mi único motor. Él asintió con respeto, no con lástima. Mi hijo estudió ingeniería en Ciudad de México. Vendí un pedacito de terreno para apoyarlo. Y cuando conoció a Paola, pensé que era buena muchacha, educada, segura, elegante. No imaginé que un día me vería como una estorbo. «¿Cuándo empezaron los problemas?», preguntó Ernesto. «Al inicio eran detalles», respondí. Comentarios burlones. «La suegra de pueblo. Usted no entiende estas cosas. Su comida es muy simple». Cosas pequeñas que duelen como piedritas en el zapato. Pero Mateo estaba enamorado. Yo no quería causar conflictos. Me detuve un momento. Últimamente, su comportamiento cambió más. Recibe llamadas a deshoras, se encierra para hablar, borra mensajes. Mateo la vio discutiendo por dinero,
pero ella lo convenció de que era un malentendido. Él quiere creerle. Ernesto entrecerró los ojos. Yo no lo sabía aún, pero ya estaba conectando puntos. ¿Su hijo vio algo más?, preguntó. Una vez encontró un mensaje de un tal Rivas, dije. Era algo como: te dije que el dinero faltante iba a traer problemas. Si no pagas esta semana, no podré frenarlos más. Paola se lo arrebató y le gritó que era privado, que él era un invasor. Mateo quedó paralizado. Ernesto apretó la mandíbula. Yo pude ver un rayo de comprensión en su mirada. Lola, dijo despacio, su nuera no solo es impulsiva, está metida en algo serio. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Serio? ¿Cómo? Deudas, gente peligrosa, movimientos sospechosos. No quiero adelantármelo todo. Respiró hondo. Pero créame, dejarla en el aeropuerto no fue un arranque emocional. Fue una estrategia. Sentí que la realidad se desmoronaba bajo mis pies. Mi hijo, mi nieta, susurré. ¿Estarán en peligro? Por eso vine a usted, dijo Ernesto. No vine por casualidad. Al ver lo que pasó, envié un mensaje a un viejo colega en la embajada. Yo no solo soy un empresario mayor, como parecía en ese momento. Tengo contactos, años trabajando con asuntos legales y casos complicados de familias mexicanas en el extranjero. Me miró con una seriedad protectora. No voy a dejar que la mujer que abandonó a su suegra en un aeropuerto vuelva a lastimarla. Pero necesitamos actuar con cabeza fría. Yo lo escuchaba, pero mi cuerpo seguía congelado. La traición no venía del mundo, venía de mi propia familia. Ernesto se puso de pie. Vamos, la sacaré de aquí, con calma. ¿A dónde vamos? A un lugar seguro donde podrá descansar. Se inclinó un poco hacia mí. Mañana iremos a la embajada. Yo ya hablé con una persona de confianza ahí. Su documentación se va a recuperar más rápido de lo normal. Lo miré sorprendida. ¿Por qué hace todo esto por mí? Porque mi madre vivió algo parecido, respondió. Y porque todavía me arrepiento de no haberla defendido cuando debía hacerlo. Sus palabras me atravesaron. Sentí que un pedazo de dolor viejo, algo que llevaba años atorado, finalmente empezaba a aflojar. Él extendió su mano. Sígame, Lola, pero hágalo con valentía. Desde aquí, las cosas solo van hacia adelante. Respiré hondo, y por primera vez desde que Paola me dejó abandonada, di un paso firme. El automóvil se deslizaba por las avenidas de Madrid con una calma que contrastaba brutalmente con el caos dentro de mi pecho. Desde la ventana del asiento trasero veía los edificios antiguos, los letreros luminosos, la vida europea que siempre soñé conocer, pero que jamás imaginé descubrir así, sin familia, sin documentos, sin la dignidad que mi nuera había tratado de arrancarme. Ernesto iba sentado a mi lado. De vez en cuando me observaba con discreción, quizá para asegurarse de que yo no me desmoronara en cualquier momento. Joaquín, su chofer, conducía en silencio. Lola, dijo Ernesto con suavidad, no trate de ser fuerte todo el tiempo. No necesita demostrar nada ahora. No es fuerza, respondí. Es incredulidad. Él asintió como quien conoce demasiado bien esa sensación. Vamos al hotel donde suelo quedarme cuando vengo a Madrid. Es tranquilo y discreto. ¿Viene mucho a España?, pregunté, tratando de centrar mi mente en algo concreto. Desde hace décadas, respondió. Mis empresas colaboran con proyectos culturales entre México y Europa. También tengo amigos en embajadas, gente que me debe algunos favores. No se preocupe, su caso no será tratado como el de una turista perdida. Mañana lo resolvemos. Su seguridad me sorprendía y al mismo tiempo me daba alivio. ¿Siempre ayuda a desconocidos?, pregunté con cautela.
No respondió. Solo a quienes reconozco en su mirada la misma soledad que vi en mi madre. No supe qué decir. Ese hombre no solo era un empresario, era una persona que cargaba historias invisibles. Llegamos al hotel, un edificio sobrio, elegante, con faroles cálidos y una puerta de madera gruesa que parecía pertenecer a otra época. Una recepcionista joven saludó a Ernesto con familiaridad. «Señor Beltrán, qué gusto verlo de nuevo». «Gracias, Inés. Necesito 2 habitaciones contiguas. La señora Herrera es mi invitada». Ella me sonrió con respeto, algo que no sentía desde hacía mucho. Cuando entré a mi habitación, la suavidad del ambiente me golpeó como un abrazo inesperado. La cama impecable, el olor a lavanda, el silencio absoluto. Me senté, respiré y de pronto descubrí algo terrible. Aún me dolía más la traición emocional que el abandono físico. Esa noche toqué la puerta de Ernesto. Él abrió de inmediato, como si hubiera estado esperándome. «¿No puede dormir?», preguntó. «No, todo está demasiado fresco». Entré. Él apagó la televisión y me ofreció un vaso de agua. «Cuénteme lo que realmente pasó antes del viaje», dijo. «Sin prisa». Asentí tratando de ordenar mis pensamientos. Paola cambió mucho el último año. Mateo trataba de justificarla. Estrés, trabajo, manipulaciones de colegas, como les llama ella. Pero yo veía cosas distintas, discusiones por dinero, mensajes borrados, visitas repentinas de personas que ella decía no conocer. «Personas», repitió Ernesto. «Sí». Un hombre fue a buscarlos al departamento un día que yo cuidaba a Camila. Llevaba chamarra negra, hablaba golpeado. Dijo que quería hablar con Paola del asunto pendiente. Cuando ella llegó, se la llevó afuera. Camila se asustó. Mateo preguntó, pero ella explotó y dijo que era un cliente confundido. Ernesto cruzó los brazos. No parecía sorprendido, sino confirmando algo que ya sospechaba. Nunca vio algo concreto, alguna evidencia. Una vez vi un mensaje. Cuando Paola dejó el celular cargando en la cocina, admití. Decía: «No puedes seguir usando esos documentos. Ya hay revisión. Borra todo». Me quedé congelada. Mateo entró justo cuando Paola volvió. Ella se dio cuenta de que yo lo había leído. Y desde ese día me trató peor. Ernesto tomó un respiro profundo. «Lola, escuchó usted amenazas, advertencias y menciones a documentos falsos. No es menor. Su nuera lleva tiempo enredada en algo ilegal». «¿Por eso me quitó la bolsa en el aeropuerto?», pregunté temblando. «¿Para que yo no viera nada?». «Exacto», respondió él. «Y porque necesitaba desaparecerla temporalmente. Usted ya sabía demasiado sin querer». Me tapé la boca con las manos. Las piezas empezaban a encajar de manera aterradora. Ernesto continuó. «Le voy a decir algo que no dije en el aeropuerto. Cuando vi a su nuera, arrebatándole la cartera, no pensé que fuera solo un arranque de violencia. Pensé, ella está desesperada. Algo se le está viniendo encima». «¿Cree que alguien la esté presionando?», pregunté. «Estoy seguro», respondió. «Y mañana, cuando hable con mi contacto en la embajada, veremos qué aparece en sus registros». «¿Usted cree que Mateo sabe una parte?», susurré. «Él sospecha», dijo Ernesto. «Pero la manipulación emocional es un veneno lento. Paola lo ha ido aislando de usted por años. Lo normalizó tanto que él ya no distingue amor de control». Un nudo se formó en mi garganta. Yo lo había visto tantas veces, Mateo bajando la mirada, Mateo disculpándose por todo, Mateo justificando lo injustificable. «Lola», continuó Ernesto, «su hijo no es malo, está atrapado, la culpa lo silencia». Asentí. Sí, esa era la palabra, silenciado. Ernesto se levantó
y buscó una carpeta en su maletín. La dejó frente a mí. Aquí hay algo que necesita ver. Dentro había copias impresas de demandas contra Paola en 2 ciudades mexicanas. Una captura de pantalla de un mensaje de un número desconocido. Un recibo médico con un sello duplicado. Un reporte informal enviado por su contacto de la embajada, Movimientos Económicos Inusuales. Me quedé muda. ¿Cómo obtuvo todo esto tan rápido? Llevo 30 años rodeado de gente que investiga, registra, analiza. Ernesto se encogió de hombros. Cuando uno trabaja con gobiernos y empresas, aprende a encontrar respuestas sin tener que golpearse la cabeza contra la pared. Lo miré, con respeto, con una gratitud que dolía. Gracias, susurré. Él negó. No me agradezca, aún falta lo más difícil. ¿Qué es? Que Mateo abra los ojos, respondió, y eso tomará tiempo. Antes de regresar a mi habitación, Ernesto agregó: Lola, recuerde esto, usted no es la mujer que Paola trató de borrar en ese aeropuerto. No es vulnerable, no es poca cosa. Usted es la clave para que su nieta esté a salvo. Y por primera vez, desde que empezó esta pesadilla, le creí. A la mañana siguiente, Madrid amaneció cubierta por una luz dorada que se filtraba entre las cortinas gruesas del hotel. Por un momento, mientras abría los ojos, olvidé que estaba al otro lado del océano, sola y sin familia. Pero la memoria volvió como un golpe, la imagen de Paola, arrebatándome mi cartera, el rostro confundido de Mateo, mis documentos desaparecidos. Toqué mi pecho. Seguía latiendo aunque dolía. Me levanté y bajé al comedor. Ernesto estaba ahí como si llevara horas despierto. Un café negro frente a él, una carpeta abierta, lentes en la punta de la nariz. Su postura era la de un hombre que había visto suficientes injusticias como para dejar otra sin atender. «Buenos días, Lola», dijo. «Tenemos un día importante». «¿Algo nuevo?», pregunté mientras servía café. Él cerró la carpeta con un gesto medido. «Sí». Mi contacto en la embajada, un viejo colega que ahora dirige un área de documentación, revisó algunas cosas. Paola compró boletos a nombre de su hija y de Mateo, pero no a nombre suyo. Usted nunca estuvo incluida formalmente en ese viaje de regreso. Se me heló la sangre. ¿Qué significa? Significa que su abandono fue premeditado, explicó. No fue un arrebato, fue plan. Sentí un nudo crecer en la garganta. Ernesto colocó su mano sobre la mesa cerca de la mía. No para tocarme, sino para anclarme. «Vamos a la embajada», dijo él. «Quiero que recupere sus documentos hoy mismo». El camino fue silencioso, no porque no hubiera nada que decir, sino porque mi mente estaba demasiado llena. Al llegar, Ernesto fue recibido con respeto inmediato. No exagero, 2 funcionarios lo saludaron con un licenciado Beltrán, qué gusto verlo, como si fuera alguien de peso. En ese momento entendí que él no había presumido nada la noche anterior. Sus contactos eran reales. Su capacidad de ayuda también. En menos de 1 hora, mi reposición de documentos quedó en proceso acelerado. «Vamos avanzando», me dijo, mientras bajábamos las escaleras de mármol. Ahora viene la parte difícil. ¿Cuál? Hablar con Mateo. Mi corazón saltó. En un pequeño café, cerca del Paseo del Prado, Ernesto puso su celular en la mesa. Mateo llamó varias veces anoche, dijo. Creo que es momento de atenderlo. Me quedé mirando la pantalla como si fuera una piedra caliente. No quiero que Paola esté cerca cuando él hable conmigo. No lo estará, aseguró Ernesto. Vamos a marcar desde mi teléfono con llamada encriptada. No podrá rastrearse. ¿Usted sabe hacer eso? Ernesto sonrió apenas. Lola, trabajé años
asesorando proyectos binacionales y casos sensibles. No soy un santo, pero sé cómo proteger a una persona vulnerable. Tomé aire, asentí. Él marcó. Mateo contestó al segundo timbrazo. Mamá, ¿dónde estás? He estado desesperado. Su voz me rompió y me sostuvo al mismo tiempo. Estoy bien, hijo, dije con voz firme. Estoy a salvo. Paola dice que te confundiste, que te alteraste, que... Mateo lo interrumpí calmada, pero claramente. Escúchame con atención. Estoy segura de lo que viví. Tu esposa me arrebató mis cosas y me dejó atrás. Eso no lo soñé. Del otro lado, un silencio pesado. No sé qué pensar, admitió él finalmente. Paola está molesta, pero también nerviosa. Anoche la escuché discutir por teléfono con alguien. Apagó el altavoz apenas entré. Me incliné hacia adelante. ¿Con quién hablaba? No sé, un hombre. Su voz era dura. Le dijo, si no entregas lo que falta, te lo juro no voy a poder detenerlos. Ella contestó que todo estaba bajo control, pero al verme colgó de inmediato. Mi piel se erizó. Mateo, eso es grave. Lo sé. Su voz se quebró. Pero ella dice que estoy imaginando cosas, que estoy paranoico. ¿Y tú qué crees? Hubo un silencio largo antes de que él respondiera, que no está diciendo toda la verdad. Anoche también la vi borrar un correo con el título Revisión de documentos clínicos. Ella dijo que era spam, pero estaba muy pálida. Ernesto me miró de reojo como diciendo, ahí está la grieta. Mateo, dije con dulzura, hijo, no estoy en contra de tu esposa. Estoy a favor de la verdad, y tú también la mereces. Oí cómo respiraba hondo, como si luchara contra algo que tiraba de él por dentro. Mamá, ¿por qué ese señor está contigo? Paola dice que te está manipulando. Nadie me manipula, respondí sin titubear. Me ayuda porque vio algo que tú no viste como tu esposa me trató. Y porque él tiene pruebas. ¿Pruebas? Ernesto intervino. Mateo, soy Ernesto Beltrán. No pretendo sustituir a nadie en su vida. Solo quiero evitar que se cometa una injusticia. Su esposa tiene denuncias previas. Hay movimientos de dinero sospechosos y riesgos que deberían preocuparle como padre. Mateo no habló durante varios segundos. Tengo miedo, dijo finalmente. Estamos aquí para ayudar, respondió Ernesto. Pero necesita abrir los ojos. ¿Qué hago? Preguntó Mateo con voz rota. Lo sentí. Ese era mi hijo, el niño al que crié sola, el que siempre quiso hacer lo correcto. Mateo, susurré, solo tienes que prometer algo. No tomes decisiones hasta hablar conmigo a solas, sin Paola, sin gritos, sin presiones. ¿Puedes hacerlo? Escuché un inhalar fuerte. Sí, mamá, lo prometo. Sentí mis ojos humedecerse. Te quiero, hijo. Yo también, mamá. La llamada terminó. Yo no pude hablar por unos segundos. Ernesto tomó un sorbo de café y dijo, felicidades. Hoy empezó a romperse la ceguera. De regreso al hotel, el aire frío de Madrid me pareció menos hostil. No porque mis problemas hubieran desaparecido, sino porque por primera vez tenía dirección. Ernesto caminaba a mi lado con un porte que imponía respeto sin ser arrogante. Lola dijo de pronto, a partir de aquí, todo depende de preparación, no de suerte. Y usted ya dio el paso más difícil a hablar. Me quedé mirando el cielo azul grisáceo. ¿Cree que estoy lista para lo que sigue? Está más lista de lo que cree, respondió con convicción. Y además, no estará sola. Me quedé en silencio. No necesitaba más palabras. Porque en ese momento, por primera vez, desde que Paola me arrancó la vida de las manos en ese aeropuerto, sentí que la estaba recuperando. Después de la llamada con Mateo,
Sentí que el aire volvía a entrar en mis pulmones por primera vez desde que Paola me abandonó en el aeropuerto. No era alivio total, pero sí una grieta por donde respiraba esperanza. Ernesto, sentado frente a mí, cerró su carpeta y dijo: «Ha llegado el momento de revisar todo lo que sabemos y lo que falta por saber». Asentí. Sabía que la verdad podía doler, pero más dolía vivir sin ella. Regresamos al hotel para trabajar en el salón pequeño del primer piso. Las paredes de madera y las lámparas cálidas daban sensación de refugio. Sobre la mesa, Ernesto extendió varios documentos que había reunido con ayuda de sus contactos. «Esto es lo que tenemos hasta ahora», explicó. «Y Lola, necesito que respire antes de verlo». Tragué saliva, asentí. Él comenzó. Número 1, 2 denuncias por fraude en clínicas privadas. Ambas cerradas por falta de pruebas, pero mi contacto en el Ministerio de Sanidad sugiere que alguien intervino para borrarlas. ¿Borrarlas?, pregunté. «Moverlas a una carpeta inactiva», respondió. «Técnica común cuando alguien paga lo suficiente o tiene aliados dentro». Me dolió pensar que Paola tenía ese nivel de doble vida. Número 2. Un paciente denunció la pérdida de 15,000 pesos por un tratamiento dental que nunca recibió. Paola recibió el anticipo, pero desapareció por semanas. Luego alegó problemas familiares. Recordé cuando ella se fue de la casa 3 días por estrés. En realidad, quizá estaba huyendo de un reclamo. Número 3, continuó Ernesto. Un registro informal de un investigador privado muestra mensajes con un contacto llamado Rivas. Amenazas claras. Aquí están los más recientes. Me pasó 2 hojas impresas. El primero decía: «No puedes seguir usando esos documentos. Ya te advertí. Te quedan días». El segundo: «Si tu suegra habla, estamos perdidos. Controla a esa vieja». Me cubrí la boca con las manos. El veneno de esas letras me desgarró. «¿Ese mensaje es real?», pregunté temblando. «Es una captura registrada la noche antes del viaje», respondió Ernesto. La subestimó Lola. No imaginó que usted vería cosas que no debía ver. Mis ojos se llenaron de lágrimas, no por tristeza, sino por una rabia triste y silenciosa. «Hay más», dijo él con cuidado. «¿Quieres seguir?». Respiré hondo. Sí. Número 4. Movimientos económicos irregulares en la tarjeta de Paola. Retiros en efectivo en zonas de alto riesgo de la Ciudad de México y depósitos pequeños de cuentas que no coinciden con ingresos de una enfermera dental. Entonces, me froté el pecho. Ella está metida en algo grande, ¿verdad? Está metida en algo peligroso, corrigió él. Me quedé callada. Ese silencio fue la primera vez que acepté la realidad sin excusas. Ernesto me ofreció té caliente. Yo lo tomé entre mis manos tratando de calmar el temblor interno. Lola dijo con amabilidad: «Nada de esto es su culpa». Pero no pude evitar sentirlo. Yo pensé que Paola solo era arrogante, mala conmigo. Pero esto es otra cosa. Es una mujer que ha cruzado demasiadas líneas, explicó. Y cuando alguien vive así, cualquier testigo se vuelve una amenaza. Usted se volvió eso para ella. Me estremecí. Por eso me dejó, susurré. No para humillarme, sino para silenciarme. Exactamente, confirmó Ernesto. Pero su error fue creer que su hijo nunca dudaría de ella. Y esa llamada de hoy es el principio del desmoronamiento. Hablamos de Mateo un momento. Ernesto analizó sus palabras como un psicólogo experimentado. Su hijo está cansado, dijo. Lo noté por su respiración entrecortada, por cómo dudaba antes de hablar, por el tono al mencionar a su hija.
Me sorprendía que Ernesto entendiera tanto. Él está empezando a ver cosas, continuó. La llamada nocturna, el mensaje borrado, el correo extraño. Todo eso construye duda. Y la duda es lo único que puede romper la manipulación. ¿Cree que Paola lo notó?, pregunté. Sin duda. Por eso está furiosa. Y la furia de una persona desesperada es peligrosa. Me recorrió un escalofrío. Ernesto se acercó un poco. Por eso tenemos que adelantarnos. ¿Cómo? Hay que hablar con alguien más. Una tercera persona que pueda confirmar las sospechas. ¿Quién? Él sacó un papel con un nombre subrayado. Clínica Álamo Dental, doctora Mireya Fuentes. Ella trabajó con Paola hace 2 años, explicó Ernesto. Mi contacto de salud pública dice que renunció abruptamente después de un incidente administrativo. ¿Cree que ella sabe algo? Creo que sabe demasiado. Ernesto hizo una pausa. Y también creo que no ha hablado por miedo. Mi corazón latió con fuerza. Quiero hablar con ella, dije sin pensarlo. Ernesto sonrió levemente. Sabía que diría eso. Antes de salir del salón, Ernesto me miró con seriedad. Lola, tengo que decirle algo. Usted no está aquí por casualidad, ni yo aparecí por casualidad. Cuando la vi en el aeropuerto, no solo vi a una mujer siendo abandonada. Vi un patrón, uno que ya conocía. La historia de su madre, susurré. Él asintió lentamente. Mi madre también fue humillada por la familia de mi padre. Yo era joven. No hice lo suficiente. Esa culpa me acompañó décadas. Y cuando vi su mirada en ese aeropuerto, entendí que no iba a repetir el error. Me puse de pie. Gracias, Ernesto, no por salvarme, por creerme. Él negó con firmeza. Yo no la salvo, Lola. Yo camino a su lado. Usted se salva sola, y lo está haciendo. En camino hacia la clínica donde trabajaba la doctora Mireya, sentí que el mundo empezaba a reorganizarse. No como antes, no como quería, pero sí como decía la verdad. Miré por la ventana del taxi. Madrid seguía igual, pero yo no, porque por primera vez dejé de dudar de mí y empecé a dudar de Paola. Llegamos a la clínica Álamo Dental un poco antes del mediodía. El edificio era pequeño, modesto, con un letrero azul desteñido por el sol madrileño. Nada que ver con las clínicas modernas donde Paola decía trabajar ahora. Me pregunté si esta era una etapa que ella prefería enterrar. Tenga paciencia, Lola, me advirtió Ernesto mientras caminábamos hacia la entrada. No sabemos si Mireya está dispuesta a hablar o si tiene miedo. Tengo miedo yo también, admití. Ernesto tocó mi brazo. Pero aún así está aquí. Eso dice más de usted que cualquier cosa que Paola haya dicho. Respiré hondo y entramos. La recepcionista levantó la mirada un poco sorprendida por la presencia de Ernesto tan alto y elegante en ese entorno tan modesto. Venimos a ver a la doctora Fuentes, dijo él con un tono cordial casi musical. ¿Tienen cita? No, pero dígale que se trata de Paola Delgado. El silencio cayó como un balde de agua helada. La recepcionista abrió los ojos un segundo, luego se levantó para entrar al cubículo de atrás. Eso la movió, susurré. Era la idea, respondió Ernesto. A los pocos minutos, una mujer de unos 40 y tantos salió del pasillo. Morena, pelo recogido, mirada cansada. Y apenas vio mi rostro, frunció el ceño como si hubiera reconocido un eco de algo que prefería olvidar. —¿Usted es la suegra? —preguntó con voz baja. Asentí. —Sí, soy Lola. Ella respiró profundamente. —Pase, pero rápido antes de que llegue el primer paciente. El consultorio olía a cloro y eucalipto. Mireya cerró la puerta, echó el seguro y se apoyó en el escritorio. —¿Qué quieren saber?
preguntó sin rodeos. Ernesto tomó la palabra. Todo lo que Paola hizo aquí, todo lo que vio, todo lo que la hizo renunciar de un día para otro. Mireya apretó la mandíbula. Sabía que tarde o temprano alguien vendría. Ella hace años cruzó líneas que ninguna profesional debería cruzar. Me sudaban las manos. Doctora, por favor, Mateo es mi único hijo. Yo no sé en qué está metida Paola, solo quiero la verdad. Ese fue el quiebre. Ella se sentó y abrió un cajón donde guardaba una carpeta café llena de papeles doblados, notas y copias. Yo guardé esto, dijo con un suspiro, porque sabía que algún día lo necesitaría. Paola era inteligente trabajadora, pero ambiciosa de una manera enfermiza. Siempre quería más dinero, más poder, más reconocimiento, y no le importaba cómo conseguirlo. Sacó la primera hoja un formulario de seguro dental. Esto, explicó, es falsificación. Ella presentó tratamientos no realizados para cobrar reembolsos. Ernesto revisó la hoja. ¿Cuántas veces? 6. Y una séptima que casi la descubre la aseguradora. Me quedé helada. Pero eso es fraude. ¿Cómo no la denunciaron? Porque lloró. Dijo que necesitaba el dinero para cuidar a su suegra enferma. Mireya me miró con un gesto incómodo. Lo siento, señora Lola. Sentí un nudo en la garganta. Paola había usado mi nombre, mis dolores, mi imagen. Ese fue solo el inicio, continuó Mireya. Alguien empezó a venir a buscarla. ¿Quién? Pregunté. Ella tragó saliva. Un tipo alto, tatuado en el cuello. Nunca dijo su nombre. Venía cada 2 semanas. A veces Paola salía a hablar con él afuera. A veces discutían. Una vez, él la empujó contra la pared del pasillo. Mi corazón latió con violencia. ¿Ella le debía dinero? Pregunté. Yo creo que sí. Porque todo terminó cuando llegó esto. Sacó un sobre arrugado. Dentro había una foto borrosa, Paola, recibiendo un paquete pequeño del hombre tatuado. Y detrás, garabateado con pluma, la próxima vez no habrá trato. Mis manos temblaban. Ernesto la miró fijamente. ¿Por qué renunció, doctora? Mireya tomó aire, como si la respuesta la ahogara cada vez. Porque un día, Paola usó mi número colegiado para firmar un consentimiento clínico, un procedimiento que yo no había autorizado. Eso es delito. Pude ir a la cárcel. ¿Ella lo admitió? Pregunté. No. Sonrió como si no fuera nada. Me dijo, si dices algo, nos hundimos las dos. Ese día supe que estaba perdida. Renuncié, pero guardé todo esto. Golpeó suavemente la carpeta, porque no quise dejar que ella siguiera dañando a más gente. Silencio. Denso. Cargado. Ernesto rompió la quietud. Doctora Fuentes, ¿estaría dispuesta a testificar, si fuera necesario? Ella tragó saliva. No lo sé. Paola me da miedo. Pero si es para proteger a su hijo, miró a Lola con compasión, lo consideraría. Me acerqué y tomé su mano. Gracias. Usted no sabe lo que significa. Ella negó con la cabeza. Lo sé. Yo también tengo un hijo. Y si alguien jugara así conmigo, también buscaría respuestas. Al salir de la clínica, yo no hablaba. Ernesto tampoco. Caminamos unos minutos, dejando que mi corazón asimilara lo que había escuchado. Finalmente dije, yo pensé que Paola simplemente no me quería, que me despreciaba, pero esto es otra cosa, malo de verdad, oscuro. Sí, respondió Ernesto con suavidad. Su nuera no solo cometió errores, cometió delitos, y cuando alguien con ese carácter se ve acorralado o hace cosas peores. ¿Cree que Mateo sospecha algo así de grave? Pregunté. Ernesto negó. No, aún no, pero puedo decirle algo.
¿Qué? Cada mentira que Paola sostiene se está fracturando, y cuando suficientes grietas aparezcan, Mateo va a ver la verdad de golpe. Suspiré profundamente. ¿Y qué hacemos ahora? Ernesto tomó su teléfono. Ahora, contactamos a la embajada mexicana. Tengo un amigo que trabaja allí desde hace 20 años. Puede ayudarnos a solicitar los documentos que Paola intentó esconder. Lo miré sorprendida. Embajada, ¿en serio puede? Sonrió con un brillo de picardía. Lola, uno no vive 70 años haciendo negocios internacionales sin conocer a gente clave. Créame en México. Decimos, no es lo que tienes, sino a quién conoces. Por primera vez desde el aeropuerto, solté una risa chiquita. Dolía, pero sanaba. Ernesto guardó la carpeta de Mireya bajo su brazo. Lista para seguir. Respiré hondo. Sí, porque ahora por fin tengo pruebas. Y tengo voz. Esa tarde regresamos al hotel exhaustos, pero con la primera pieza sólida de un rompecabezas que por años yo me había negado a ver. La carpeta de Mireya pesaba como un ladrillo en las manos de Ernesto. Era extraño. Durante toda mi vida pensé que la verdad dolía, pero ese día descubrí que la mentira sostenida demasiado tiempo duele más. Llegamos a la habitación. Apenas cerré la puerta, mi teléfono empezó a vibrar sin parar. Mateo. ¿Otra vez? El corazón me pegó un salto. Contéstele, dijo Ernesto muy quedo. Algo pasó. Lo tomé. Respiré hondo. Deslicé para contestar. Hijo. Pero no me dejó terminar. Mamá, necesito que me escuches, dijo Mateo con un tono que nunca había oído en él. Ni en su adolescencia, ni en sus momentos de estrés. Algo no está bien. Algo raro pasó hoy. Ernesto me hizo un gesto que decía, vas bien, mantente firme. ¿Qué pasó?, pregunté suavemente. Mateo respiró hondo, tembloroso. Paola tuvo una crisis. Gritó, tiró mi celular al piso, lo rompió. Me dijo que tú me estabas envenenando, que querías destruir nuestro matrimonio. Mi cuerpo se heló. ¿Y tú qué hiciste?, susurré. Intenté calmarla. Pero entonces su voz se quebró, encontré algo. Sentí como mi estómago se caía al vacío. ¿Qué encontraste, hijo? Escuché un golpe, una puerta cerrándose, como si él se hubiera encerrado en el baño para hablar conmigo. Su tableta, dijo él bajito. Y mamá, había mensajes, con un tipo llamado Rivas, el mismo nombre que viste en los papeles de Mireya. Ernesto levantó las cejas. Paola había cometido su primer error mortal. ¿Qué mensajes, Mateo?, pregunté temblando. Él tragó saliva. Uno decía, la vieja ya es un estorbo. Hazla firmar o la dejamos tirada. Y otro, si su hijo no coopera, nos lo llevamos a él también. Sentí un mareo. Ernesto me sostuvo del brazo para que no cayera. Mateo, dije apenas, ¿lo leíste bien? Sí, mamá. Su voz se quebró. Y también había documentos, cosas que yo no sabía. Préstamos a tu nombre, una supuesta autorización para vender tu casa y una copia de tu firma. Pero no es tu letra, mamá. No es tu letra. Una lágrima caliente me corrió por la mejilla. Yo ya sabía que Paola había falsificado cosas, pero que Mateo lo viera, que por fin viera. Era como si un candado viejo por fin cediera. Mamá, susurró él. ¿Paola te hizo daño? ¿Ella te dejó en el aeropuerto? Silencio. Uno que se llenó de años, decepciones, palabras guardadas y un amor que había sido demasiado paciente. Sí, hijo, me dejó. Y no por accidente. Me quitó la cartera, me empujó, me gritó cosas que no puedo repetir y canceló mi vuelo antes de que yo siquiera entrara al aeropuerto.
Mateo soltó un sollozo ahogado cargado de dolor. No, dijo, no puedo creer, no puedo. Hijo, susurré, yo te perdono por no haberlo visto. Todos vemos lo que queremos ver y tú querías un hogar. Querías creer en Paola. Pero le creí a ella antes que a ti, dijo con voz rota. ¿Cómo pude? Porque la amabas, respondí, y porque ella sabía manipularte. Ernesto intervino con una seña pidiendo hablar. Puse altavoz. Muchacho, dijo Ernesto, con voz grave y paternal, estoy ayudando a su madre, pero usted debe tomar una decisión ya. Su esposa está acorralada, y una persona acorralada puede reaccionar con violencia. Lo sé, susurró Mateo. Hoy intentó salir de casa con mi hija. Dijo que iba al parque, pero cuando revisé su bolsa, mamá tenía 2 pasaportes, el suyo y el de la niña. Mi corazón se detuvo. ¿Qué grité sin pensar? Sí, planeaba irse, sin mí, con mi hija. Y su voz bajó más, había un boleto de avión a Tijuana, solo de ida. Ernesto y yo nos miramos. Ese hombre Rivas está en Baja California, murmuró Ernesto. Tiene historial ahí. El suelo bajo mis pies pareció moverse. Mateo, escúchame, dijo Ernesto con firmeza. Usted ahora mismo tiene que hacer 2 cosas. Llamar a la policía familiar. Llamar al consulado mexicano para alertar sobre un posible intento de sustraer a una menor. Ya llamé a la policía, respondió Mateo. Y están de camino. Paola se encerró en el cuarto. Grita que ustedes nos quieren separar. Mateo, susurré, lo siento tanto, hijo. No, mamá, respondió él con firmeza inesperada. Ahora ya no tengo dudas. Tú no harías esto. Tú nunca me harías daño. Pero ella no es quien yo creía. Se oyó un estruendo del otro lado del teléfono. Mateo, grité. Paola salió por la ventana, jadeó él. Mamá, se está escapando. ¿Y la niña?, pregunté ahogada. Conmigo, respondió. La tengo en brazos. Oí sirenas a lo lejos. Ernesto me tomó la mano. Lola, dijo, este es el momento. Todo comienza a moverse hacia la verdad. Mateo hablaba rápido, asustado, pero con una claridad que nunca le había escuchado. Mamá, necesito que vuelvas. Necesito que estés aquí. Ya no puedo con esto solo. Y la niña te extraña, dice Abu todas las noches. Yo cerré los ojos y dejé que todo el miedo acumulado se convirtiera en lágrimas. Voy a volver, hijo, pero no sola. ¿Con quién? Con alguien que sabe cómo protegernos. Ernesto apretó suavemente mi hombro. Voy con Ernesto. Vamos a resolver esto juntos. Mateo suspiró con alivio. Gracias, mamá. Y perdóname, por favor. Mi voz se quebró. Siempre, hijo mío, siempre. Antes de terminar la llamada, escuché a la policía entrando golpeando la puerta. Te aviso cuando sepa algo, dijo él. Aquí estaré, susurré. La llamada se cortó. No pude sostener más la calma. Me derrumbé, pero no como la mujer perdida en el aeropuerto. No, era un llanto distinto, llanto de fin de engaño, llanto de renacer. Ernesto esperó a que me tranquilizara un poco. Lola, dijo, con una quietud profunda, lo que viene no será fácil. Pero ya no está sola. Y ahora tenemos pruebas, testigos y un hijo dispuesto a ver la verdad. Me limpié las lágrimas. Y por primera vez en muchos años sentí algo que creí muerto. Valor. Ernesto, dije con la voz aún temblorosa pero firme, volvamos a México. Él sonrió. Sabía que diría eso, porque la verdadera confrontación, la que cambiaría nuestra vida para siempre, estaba a punto de comenzar. Regresar a México no fue solo un viaje, fue un ajuste de cuentas con la mujer que fui y la mujer que me negué a seguir siendo. Ernesto y yo
Volamos esa misma noche. Apenas aterrizamos en Ciudad de México, el aire tibio pesado con olor a gasolina y tamales me golpeó el corazón. Después de tantas heridas, esa mezcla imperfecta me supo ahogar. Mateo nos esperaba fuera de la terminal con la niña dormida en su pecho. Cuando me vio su rostro marcado por noches de insomnio y angustia, se quebró. Mamá, no dijo más. No necesitaba. Nos abrazamos como si el mundo se hubiera detenido en ese instante. Ernesto bajó la mirada con respeto, dejando que viviéramos ese reencuentro sin interrupción. Hijo, susurré, tocando su rostro, ya estoy aquí. Mateo respiró hondo, tembloroso. Paola desapareció. La policía la buscó toda la noche. Encontraron su teléfono tirado cerca de la carretera a Pachuca. ¿Y sus contactos? Mamá, el nombre de ese tal Rivas aparece en varias llamadas perdidas. La están investigando. Sentí un escalofrío. ¿Y tú estás bien? ¿Y mi niña? Mateo besó la frente de la pequeña. Sí, estamos seguros, gracias a ti. Y a él miró con gratitud hacia Ernesto. Ernesto se acercó y saludó con cordialidad. Muchacho, ahora lo importante es blindar legalmente a su hija y a su madre. No más sorpresas. Mateo asintió. Era la primera vez que lo veía confiando plenamente en un extraño. Pero Ernesto no era un extraño. No para nosotros. Esa tarde fuimos directamente al despacho del licenciado Campos, un abogado alto con gafas gruesas y un tono que inspiraba confianza. Revisó la carpeta de Mireya, los mensajes que Mateo había visto y los movimientos financieros. Esto dijo, apuntando con el bolígrafo, es suficiente para solicitar medidas de protección inmediatas. Su nuera está vinculada con una red de fraude y posiblemente con extorsión. No deben tomarla a la ligera. ¿Licenciado?, preguntó Ernesto con cautela. ¿Ella podría intentar llevarse a la niña de nuevo? Sí, respondió Campos sin rodeos, y más ahora que sabe que la estamos investigando. Por eso hay que actuar rápido. Mateo apretó los puños. Hagamos lo que se tenga que hacer. El abogado firmó varios documentos, redactó una petición y la envió digitalmente al juez de guardia. ¡Listo! Desde este momento Paola tiene prohibido acercarse a su hija, y usted, señora Lola, me miró directamente, queda registrada como apoyo familiar autorizado. Legalmente reconocida. Sentí un nudo en la garganta. Gracias, susurré. Ernesto intervino con calma. Ahora solo falta enfrentarla. Tarde o temprano aparecerá. No sabía que tarde sería tan pronto. 2 días después, cuando Mateo salía al trabajo, Paola se presentó en nuestra puerta. Copiando, gritando, desesperada. Yo estaba adentro con la niña en brazos, meciéndola. Ernesto se acercó a la ventana y observó discretamente. «No viene sola», murmuró. «Hay un hombre detrás del coche, un tipo fuerte, tatuaje en el cuello». Mi corazón se aceleró. «Rivas». «Probablemente». Mateo llegó en ese momento justo al entrar al pasillo del edificio. Mateo gritó: «Paola, tenemos que hablar». Él la miró con la rabia callada de alguien que ya despertó de una mentira demasiado larga. «No tengo nada que hablar contigo», respondió él. «Te están manipulando, te quieren quitar todo, tu madre quiere arruinarte». Mateo negó con firmeza. «Ya basta, Paola. Vi tus mensajes, vi tus documentos falsos y sé que planeabas huir con mi hija». Ella se quedó paralizada. Por primera vez la vi perder el control total. «¿Yo? ¿Puedo explicarlo?» Ernesto abrió la puerta del apartamento y se colocó a mi lado como un guardián silencioso. Paola dijo: «La ley ya intervino. Usted tiene prohibido acercarse a la menor».
Sus ojos se abrieron como platos. La ley, prohibido, tú hiciste esto, vieja, me señaló, todo es culpa tuya. Pero Mateo bloqueó su camino. No vuelvas a hablarle así a mi madre, nunca más. El tono, oh, cómo dolió y cómo sanó a la vez. Ella cambió de estrategia al instante. Mateo, amor. Yo estaba asustada. El hombre que me prestó dinero me amenazó. Solo quería protegernos. Protegernos no es robar identidad de mi mamá, contestó él. No es falsificar su firma. No es intentar llevarte a mi hija sin decirme. Ella se quebró o fingió hacerlo. Nunca lo sabremos. Ese hombre me va a matar, gritó entre sollozos. Ayúdame, Mateo, por favor. Ernesto dio un paso adelante. Si quiere protección, vaya a la policía. Ellos la están buscando. Paola retrocedió. Sus ojos se movían rápido como un animal acorralado. —¡No entienden! —dijo. —¡Ya es tarde! Y entonces ocurrió. El hombre tatuado se acercó desde la acera, caminando directo hacia ella. Paola palideció. —Rivas, no aquí. Ernesto avanzó como un rayo interponiéndose. —Aléjese —ordenó con tono firme, casi militar. El hombre lo ignoró. Mateo marcó al 911 sin dudar. Si se acercan un paso más, advirtió Ernesto bajando la voz, les juro que no sale bien para ustedes. Había algo en él, una autoridad silenciosa, una fortaleza aprendida en una vida de decisiones duras. Rivas se detuvo, miró alrededor, vio a los vecinos grabando con teléfonos, escuchó la sirena acercándose y con un gruñido subió al coche y se fue. Paola lloraba hecha pedazos. La policía llegó minutos después y se la llevó para declarar. Mateo cerró la puerta cuando ellos se retiraron. Silencio, el más profundo de todos. Yo me acerqué a mi hijo y lo abracé. Ya pasó, hijo, ya pasó. Mateo hundió el rostro en mi hombro. Gracias, mamá. Gracias por no rendirte, aunque yo lo hice. Le acaricié el cabello, igual que cuando era niño. Nunca te voy a soltar, Mateo, pero ahora necesitas reconstruirte, y yo también. Ernesto se acercó con la niña en brazos. La familia dijo con suavidad, a veces se cae para volver a levantarse más fuerte. Los meses siguientes fueron de audiencias, terapia familiar y papeles legales. Paola enfrentó cargos por fraude y falsificación. Rivas fue detenido. Mateo obtuvo la custodia total de la niña. ¿Y yo? Yo recuperé algo que creí perdido. Mi lugar, mi dignidad, mi voz. Ernesto estuvo conmigo desde el primer día hasta el último, nunca imponiendo, nunca exigiendo, solo sosteniendo, solo acompañando, solo estando. Una tarde después de una larga audiencia, me tomó la mano y dijo, Lola, lo que hizo usted fue valiente, hermoso y necesario. Lo miré, no lo habría logrado sin ti. Él sonrió con esa calma que me sanaba. No, usted lo logró porque decidió dejar de ser invisible. Hoy, mientras escribo estas palabras desde la sala de mi casa en México, con mi nieta jugando a mis pies y el olor del café de olla recién hecho, sé algo que antes no sabía. A veces la vida te empuja al abismo, solo para que descubras que puedes volar. Y si tú que estás escuchando alguna vez te has sentido ignorado, humillado o traicionado, recuerda, no estás solo y nunca es tarde para empezar de nuevo. Si esta historia te llegó, déjame en los comentarios desde dónde nos escuchas. Nos encanta saber hasta dónde viajan nuestras historias. Y si quieres seguir acompañándome en relatos de fuerza, dignidad y renacimiento, suscríbete al canal. Compartimos historias cada día y quién sabe,
Quizá una de ellas también cambie tu vida.